sobre todo nombre, por este privilegio grande que nos concede por nos presentar, acercarnos a este lugar. El propósito no es incomodar, perjudicarle a usted, hacerlo sentir mal, contradecirle en su creencia. No es el propósito, no es el pensamiento de nosotros ese, sino seguir predicando lo que nos enseña la bendita y poderosa palabra del Señor, seguir hablando lo que está escrito en la Santa Biblia. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Cuando nosotros nos acercamos a estos lugares, nos proyectamos de podernos acercar a estos lugares. El pensamiento, el propósito, la idea siempre ha sido seguir hablando lo que nos enseña la Biblia, seguir predicando lo que está escrito en la Santa Palabra. Y en esta bendecida tarde, agradezco ese nombre que es sobre todo nombre, por esta bendición grande que nos concede. Pero quiero compartir un mensaje con ustedes, administrando bajo el tema la Biblia, el manual del hombre. La Biblia, el manual del hombre. El texto base lo encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde me enseña y me dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que nos enseña, lo que nos dice el texto que vamos a tomar como base en esta bendecida tarde. Y por eso administrar bajo el tema la Biblia, el manual del hombre. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de una biblioteca, de una colección de libros, de algo que hace muchos años se dice que un aproximado de 40 hombres escribieron lo que es la Santa Biblia. Y según se nos enseña en el texto que hemos leído, dice que fue inspirada. La palabra inspiración significa que ha sido soplada de la boca de Dios al oído del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre escribiera todo lo que son estos libros, para que el hombre escribiera, quedara plasmado lo que ahora nosotros le llamamos la Santa Biblia. Dice, bendita sea la misericordia de Jehová. Esa es la Biblia. Y cuando hablamos de manual, estamos hablando de un libro, de un folleto. Sus características es organización, es claridad, es especificación, es, como decirlo, es una guía para cualquier persona. Eso significa la palabra o el manual. Es algo organizado, es algo con claridad, es algo especificado, es algo que es una guía. Bendita sea la misericordia de Jehová para poder salir hacia adelante. Entonces, cuando hablamos que la Biblia es el manual del hombre, podemos ver que el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39, él mismo dijo: estudiad mis escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar, él estaba diciendo rascar, él estaba diciendo investigar, profundizarnos a dónde, en la palabra, para que verdaderamente nos demos cuenta cuál es el propósito, cuál es el proyecto de Dios, cuál es el objetivo de esta colección de libros que muchos, se dice que un 90% o más de personas en el mundo leemos la palabra. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a ver mucha gente que ha sido grande en la tierra, mucha gente que ha sido famosa en la tierra, se ha dado cuenta que en los momentos más críticos de la vida, se ha dado cuenta que en los momentos más oscuros de la vida, ha encontrado consolación por medio de la palabra, ha encontrado la fuerza por medio de la palabra, ha encontrado, bendita sea la misericordia de Jehová, el impulso para seguir hacia adelante por medio de la bendita y poderosa palabra del Señor. Entonces, cuando está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar. La palabra enseñar en el griego está a entender y dice ayudar a crecer. Bendito sea Dios. Y cuando dice redarguir, para redarguir, está diciendo confrontar lo que no es agradable delante de Dios, confrontar el pecado o confrontar a la persona y decirle esto no es agradable. Cuando dice la palabra corregir, está diciendo la palabra corregir es ver el modo de poder salir de aquello, es ver el modo de poder cambiar aquella actuación, aquella forma de pensar, aquella forma de ser. Entonces la Biblia dice que es para redarguir también. El bendito sea Dios, es para enseñar, para redarguir, para corregir,
La misma palabra nos va a enseñar cómo podemos salir de esto, cómo podemos cambiar nuestra forma de vivir, cómo podemos cambiar nuestra forma de ser. Alabado sea el Dios de la misericordia. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Las instrucciones que encontramos en la palabra es la guía que el hombre necesita para llevar una vida diferente, para llevar una vida totalmente cambiante en esta tierra, porque verdaderamente los pensamientos nuestros, las ideas nuestras, los caminos nuestros, las acciones nuestras nos están llevando a lugares donde hay lamento, nos están llevando a procesos donde hay tristeza, donde hay desgracia, donde hay sufrimiento nada más, y nos preguntamos qué es lo que nosotros estamos haciendo, nos preguntamos a veces qué es lo que está pasando, nos preguntamos tantas cosas, pero verdaderamente ve a la palabra y ahí Dios te hablará, ve a la palabra y ahí Dios te va a exhortar, ve a la palabra y ahí Dios te va a enseñar, ve a la palabra, ahí Dios te va a redarguir, ve a la palabra, ahí Dios te va a instruir, ve a la palabra, porque está diciendo que es útil, algo que sirve, este manual que es muy importante, este manual que es muy necesario, que nosotros comencemos a escudriñar, que nosotros comencemos a reflexionar, que nosotros comencemos a profundizarnos en él. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice la palabra que es útil para enseñar, y comenzamos a darnos cuenta que dice la Biblia en el capítulo 55 del libro de Isaías, versos 10 y 11, dice la bendita y poderosa palabra del Señor, que es como el rocío que cae del cielo hacia la tierra, no regresará, no se levantará, no volverá al cielo, sino que riega toda la tierra, dice la palabra, y la hace germinar, la hace producir, la hace hierba, la hace que los árboles den frutos. Esa es, dice la Biblia en el verso 11 del capítulo 55 de Isaías, así será la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. Esa palabra que dice la Biblia, bendito sea Dios, que será prosperada para lo que ha sido enviada. Yo sé para lo que he enviado, dice Dios, yo sé cómo la voy a prosperar. Y es verdad, en el mensaje de la Biblia nosotros comenzamos a entender, nosotros comenzamos a comprender cuál es la idea, cuál es el propósito cuando Dios hizo al hombre, cuando comenzamos a ver tanta desgracia, cuando comenzamos a ver cuánta maldad, cuánto pecado, y nos preguntamos tanta cosa. Vamos a la palabra, ahí Dios nos enseña por qué el sufrimiento, ahí también nos enseña por qué tanta desgracia, porque en la palabra vas a encontrar lo que pasó ayer, en la palabra vas a encontrar lo que está pasando ahora, en la palabra vas a encontrar lo que va a pasar mañana, en la palabra está totalmente organizada, totalmente clarificada. Es algo que verdaderamente, por mucho obstáculo que le queramos poner, por mucho estorbo que le queramos poner, por mucha mira, podemos quemar este libro, podemos desaparecer todas las Biblias que hay en el mundo, pero es algo que no se va a evitar, es algo que no se va, el cumplimiento será por muchos argumentos que podamos levantar, o la gente o el mundo puede levantar en contra de lo que es la palabra. Pueden desaparecer los libros llamados Santa Biblia, pero lo que está escrito se cumplirá. Bendita sea la misericordia de ese Dios de gracia, de ese Dios de poder, de ese Dios que nos motiva, nos impulsa. ¿Para qué? Para seguir predicando lo que está escrito en la palabra, porque ese es el manual que el hombre necesita, esa es la guía que el hombre necesita, es el consejero que el hombre necesita, es aquel libertador que tú necesitas. Bendito sea Dios, porque puede buscar por muchos medios, por muchas redes sociales, puede buscar a alguien que te aconseje, alguien que te pueda acompañar, alguien que pueda estar contigo en todo tiempo. Pero hay momentos que se va a cansar, hay momentos que te va a dejar, hay momentos que te va a abandonar. Pero ese Dios que te estoy predicando, ese Dios que encuentras en la palabra, dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ese Dios que encontramos en la palabra, Él mismo dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él trae un consejo a tu vida, lo trae por ver la palabra. Si Él trae una exhortación a tu vida, lo trae por ver la palabra. Si Él trae consolación a tu vida, lo trae por ver la palabra. Bendita sea la misericordia de Jehová. Si Él trae advertencia a tu vida, lo trae por ver la palabra. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que el hombre necesita es escuchar la voz de Dios. Verdaderamente lo que el hombre necesita es escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice la Biblia
En aquellos tiempos, allá en Jeremías capítulo 23, ahí encuentran donde la palabra dice que había levantado muchos falsos profetas, muchos hombres diciendo, así dice Jehová, cuando Dios no había dicho nada. En aquel tiempo, como ahora en la actualidad también, mucha gente se levanta diciendo, así dice Jehová, cuando Dios no ha soltado palabra. Entonces en el capítulo 23, verso 29 del libro de Jeremías en adelante, ahí encuentra que dice, bendito sea Dios, que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. El martillo en la Biblia no simboliza destrucción, en la Biblia no simboliza para atemorizar, para destrozar. El martillo en la Biblia representa transformación, representa transformar a aquella persona como aquel hombre que puede hacer aquellas imágenes de piedra. Él ocupa el martillo, golpea para figurar, golpea para transformar. Así es la palabra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. A veces hay momentos que leemos la Biblia, sentimos que nos habla tan fuerte. Hay momentos que escuchamos un mensaje, sentimos que nos habla tan fuerte. Y no es porque Dios te quiera hacer daño, no es porque Dios te quiera golpear, no es porque Dios te quiera maltratar, sino que está enviando la palabra de esa manera. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarte. Por eso dice, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra, no es mi palabra como fuego que purifica. Aleluya. ¿Sabes? Porque en esos tiempos dice la Biblia que aquellos hombres habían usurpado la palabra de Dios, y estos decían, así dice Jehová, cuando Dios no había dicho nada. Estos se atrevían a decir, así dice Jehová, y cuando verdaderamente el Dios de la misericordia no había soltado palabras para ellos, no había enviado palabras para ellos. Se había levantado una cantidad de hombres diciendo, soy profeta. Se había levantado una cantidad de hombres diciendo, así dice Jehová. Se había levantado una barbaridad de personas, bendito sea Dios, mira, usurpando el mensaje, usurpando la palabra que Dios supuestamente había hablado, pero Dios no había dicho nada. Entonces Dios dijo en aquel tiempo, ay de estos hombres mentirosos. Y de la misma manera Dios lo dice en ese tiempo también, porque mucha gente se atreve a usurpar el mensaje de Dios, mucha gente se atreve a usurpar la palabra de Jehová, diciendo que Dios ha hablado cuando Dios no ha dicho nada, diciendo, así dice Jehová, cuando Dios no ha dicho nada. Por eso él mismo dice, no es mi palabra como martillo, ese martillo que va a transformar, ese martillo que va a cambiar, ese martillo que va a ser una figura totalmente diferente. No es mi palabra como fuego, que nos enseña la misma Biblia que el oro se es metido al fuego. ¿Para qué? Para limpiar, para purificar, para sacar todo aquello que no es oro, para quitar todo aquello que estorba. Entonces la palabra de Dios es como fuego para cambiar y hacer la originalidad que Dios tenía pensado en el ser humano, para hacer la originalidad que Dios tenía proyectado para nosotros los seres humanos. Aleluya. ¿Sabes? Por medio de la palabra vamos a encontrar todo esto. Por eso dice la Biblia, allá en Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algo vivo es algo que se mueve, algo vivo es algo que no está quieto, algo vivo es algo que tiene vida. Por eso dice la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice la Biblia que llega hasta los tuétanos, la parte interna de los huesos. Hasta ahí llega el mensaje, hasta ahí llega el consejo, hasta ahí llega la palabra. Hay momentos que decimos, ¿por qué hablan tanto de la Biblia? Hay momentos que decimos, ¿por qué hablan tanto de la palabra? Verdaderamente es necesario. Yo no te voy a hablar de una iglesia, yo no te voy a hablar de un líder religioso, yo no te voy a hablar de un político, no te voy a hablar de un gobierno, te voy a hablar lo que dice la Biblia, porque esta es palabra no de hombre, esta es promesa no de hombre, esta palabra es inspirada, este mensaje es inspirado, lo que está escrito en la Biblia es inspirado. Bendita sea la misericordia de Jehová. Dios sopló en el oído de los hombres para que estos pudieran escribir lo que ahora le llamamos Santa Biblia. Dios sopló en el oído de los hombres para que estos pudieran escribir lo que ahora le llamamos esa biblioteca que es poderosa. Aleluya. ¿Sabes? Dios en su inspiración comenzó a tomar, según se dice, un aproximado de 40 hombres escribiendo lo que ahora le llamamos Santa Biblia. Y puedes ver que vas a encontrar el consejo del principio. Puedes ver cómo Dios traía proyectado para nosotros los seres humanos.
y te vas a dar cuenta que fue lo que nos llevó al fracaso. Te vas a dar cuenta que fue lo que nos llevó a la desgracia. Te vas a dar cuenta que fue lo que nos llevó a los lamentos. Te vas a dar cuenta por qué tanto lloro, por qué tanta angustia, por qué tanta desesperación. Te vas a dar cuenta por qué tanta enfermedad. Te vas a dar cuenta por qué el padre contra el hijo, por qué el hijo contra el padre, por qué la madre abandona a su hijo, por qué su hijo abandona a su madre. Te vas a dar cuenta en la misma palabra. Dios te va a hablar. Puedes ver señales en el mundo entero, puedes ver movimientos en la tierra, puedes ver tantas, mira esas cosas, que las aguas y tantas cosas están pasando y la gente se pregunta, nadie sabía de eso, la palabra ya estaba escrito. La gente se pregunta, había una peste y una enfermedad, ¿de dónde salió eso? Ya estaba proclamado en la Biblia, ya estaba hace muchos años atrás, ya se había predicado, ya se había escrito, ya estaba plasmado en esta santa Biblia. Bendito sea Dios. Y ahora nos preguntamos por qué la gente quiere que alguien se levante diciendo, así dice Jehová, cuando no hay palabra de hombre, no hay palabra de hombre. Yo no vengo a decirte que Dios dice que va a temblar, yo no vengo a decirte que Dios dice que hay una peste, ya está escrito en la Biblia y esto yo no lo puedo borrar, y aunque lo borre, esto se cumplirá, aunque lo queme, esto se cumplirá, aunque lo entierre, esto se cumplirá, porque no es palabra de hombre, no es palabra de ser humano, es palabra de Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Este es el problema. Este es el manual que el hombre necesita para tener una vida diferente. Este es el manual que el hombre necesita para tener vida, para tener mucho tiempo en la tierra. Este es el manual que el hombre necesita para tener una salud diferente. Este es el manual que el hombre necesita para tener un hogar diferente, para tener unos hijos diferentes. Este es el manual que el hombre necesita. No necesitas ir a ciertos lugares para dejar de tomar. No necesitas ir a otros lugares para dejar de consumir droga. No necesitas ir a otros lugares para dejar de andar con otras personas que no son tu pareja. No necesitas ir a otros lugares. Mira que el hombre va al psicólogo y el psicólogo está más preocupado que tú. El psicólogo tiene más carga que tú, tiene más problemas que usted, tiene más problemas que mi persona. Pero cuando vas a la palabra, aquí encuentras el psicólogo de psicólogos. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras el médico de médicos. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras el consejero de consejeros. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras la guía que tanto has buscado. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras la fuerza que buscaste en diversos lugares. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras la libertad que buscaste en diferentes lugares. Cuando vas a la palabra, ahí encuentras, mira, la compañía que no encontraste en otras partes. Aleluya. ¿Sabes? Cuando vas a la palabra, por eso dice Hebreo que es viva y es eficaz, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta ahí llega el mensaje de Dios. Llega hasta los tuétanos, la parte interna de los huesos. Cuando está diciendo la parte interna de los huesos, aquella parte, lo más profundo del corazón, ahí llega el mensaje, ahí llega la Biblia. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por eso dice que es para enseñar, porque Él te quiere, mira, Él te quiere ver prosperar. Es para redarguir, Él va a confrontarte lo que no es agradable delante de Él. Él va a confrontarte para lo que no es agradable ante su presencia. Es para corregir. Él te va a decir lo que debes hacer para salir de esto. Él te va a explicar lo que debes hacer para salir de aquello que no es agradable delante de Él. Aleluya. ¿Sabes? Este es el manual que el hombre necesita. Jeremías dice en su capítulo 15, verso 16: fueron encontradas tus palabras, yo las comí, dijo este hombre. Fueron gozo, fueron alegría, fueron paz en mi corazón. Eso fue la palabra de Dios para él. Eso fue el consejo de Dios para él. Fueron encontradas tus palabras, alabados a su santo y poderoso nombre. Y ahora, como te lo vuelvo a decir, ¿a dónde no vas a encontrar una Biblia si no lo tienes físico, literal, en papel? Bendito sea Dios, puede buscarlo. Ahí en tu teléfono puede buscar Santa Biblia y te va a aparecer cualquier Biblia que usted quiera leer, pero siempre es la palabra de Dios. El nombre le cambia y tantas cosas, pero la palabra es la misma, esa no cambia. Bendito sea Dios. Ahí puedes buscar y te vas a dar cuenta, esto era lo que yo necesitaba, esto era lo que hace mucho tiempo necesitaba, porque digo, Jeremías, fue el gozo, fue la paz, fue la felicidad en mi corazón. Aleluya. ¿Sabes? Es
es la palabra de Dios. Este es el manual que nosotros necesitamos. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por eso el mismo Jesús dijo en una ocasión, cuando Satanás le ofrece muchas cosas, a que le presenta, mira, el reino de la tierra te lo voy a entregar, el imperio, el poder, aquí yo te lo voy a entregar, el dominio yo te lo voy a entregar. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mira lo que le estaba diciendo, pero Jesús no respondió. Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 4, Jesús le dice, no solo de gente que tiene plata pero no es feliz, hay gente que tiene empresa pero no es feliz, hay gente que tiene pero se da cuenta que hay un vacío en su mente, se da cuenta que hay hombres